nuestra presentación de teoría del conocimiento, María Pilar y yo decidimos responder a la pregunta hasta qué punto el entorno afecta la perspectiva de quien juzga aún la trascendencia heroica o vil de un sujeto. Bueno, entonces la situación de la vida real converge en lo siguiente. Daredevil, que es una serie de televisión de Marvel, en donde su personaje principal, Matt Murdock, va a ser una de los personajes en los cuales esta presentación se va a desenvolver. Entonces todo esto nosotros decidimos conectarlo con algo que pertenece al contexto nacional, pues aquí en Colombia, y es con un personaje que es pues de las personas más controversiales que existen en nuestro país, y es el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y vamos a basar absolutamente todo esto en el marco de teoría del conocimiento. La pregunta que vamos a desarrollar a lo largo de este análisis que acaba de mencionar mi compañera es ¿hasta qué punto nuestro entorno afecta la perspectiva del actor del conocimiento? Siguiendo con el marco de la teoría del conocimiento, las formas del conocimiento con las que vamos a trabajar son emoción y razón. La emoción la definimos como eso que alude a las experiencias y comportamientos sociales y culturales, es la fuente de conocimiento de un ser político, ético y social. Mientras que la razón, pues la facultad de hallar coherencia, y además de eso es el juicio adquirido por experiencias anteriores inherentes a la lógica, es decir, para llegar al razonamiento se necesita de pues análisis previo para llegar a una conclusión de algo. De esta manera, las áreas del conocimiento que vamos a trabajar son las ciencias humanas y la ética. Las ciencias humanas como el estudio social, cultural y biológico de la existencia humana, eso que nos da a entender por qué el hombre existe y por qué hace lo que hace. Y la pregunta que resume estas ideas de las ciencias humanas es ¿cómo afecta la emoción, el juicio y comportamiento humano? Esto va ligado al tema que vamos a desarrollar en lo que sigue la presentación. Además de esto, vamos a utilizar también la ética, en donde muchas veces es conocida como aquello que restringe al ser humano y lo limita de cometer acciones que pues violan la moral y pues el código moral de una sociedad. Entonces de aquí se desatan dos preguntas fundamentales, que sería que si existen normas éticas objetivas o todo juicio moral está sujeto a condiciones, al igual que si podemos saber realmente si algo es moral. La pregunta que resume, que sintetiza el juego de estas dos áreas del conocimiento vendría siendo esta. La controversia que hay en qué medida el concepto predetermina la conclusión alcanzada. Entonces, en qué medida ese concepto que se le añade a un ser humano, a un sujeto, predetermina la conclusión alcanzada, ese comportamiento que se estudia de las ciencias humanas. Como hay la ética de un título juega con el comportamiento del hombre. Bueno, entonces nuestra primera situación de la vida real viene de la mano de Daredevil. Matt Murdock Daredevil está dividido en un personaje que pues se divide en dos. Está Matt Murdock, que en el día es un abogado que es muy apegado a la ley, es una persona muy correcta, mientras que en las noches está su alter ego que se llama Daredevil, y es una persona que pues es un vigilante que lucha contra narcotraficantes, contra terroristas, y todo con el fin de defender a aquellas personas que pertenecen a una clase baja y que se ven afectadas por las altas corporaciones que pues son destacadas por ser corruptas. Y en la otra mano tenemos a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, características, rasgos muy generales, por ser un presidente abarca muchos factores de la sociedad que creemos, y pues a nivel social se conoce su villanez o su parte heroica por esto. Entonces se considera villano por su campaña política, la corrupción que hubo detrás de ella, el soborno para el proceso de reelección. Si bien Álvaro Uribe Vélez fue el primer presidente que tuvo 2 periodos en este cargo seguidos, y las Autodefensas Unidas de Colombia, mejor conocidas como los paramilitares. Si bien es un héroe por la confianza inversionista que presentó a Colombia, a las empresas, a los grandes hacendados, y la seguridad vial que se perdió en Colombia por más de 50 años gracias a los grupos paramilitares y subversivos como lo son las FARC. Entonces, ¿qué es ser un héroe y qué es ser un villano? O sea, ya tenemos nuestros dos personajes, sabemos las áreas que vamos a trabajar, las formas con las que vamos a trabajar, pero en realidad, ¿qué es lo que estamos considerando como un héroe o un villano? Es importante tener quien nos vea y tener nosotros la misma perspectiva de qué es ser héroe y ser villano para entender bien el análisis. Nosotras consideramos y sabemos que esto es lo que se entiende por héroe. La industria dirigida a los niños predetermina desde pequeños que un héroe es siempre el que tiene una capa, el que hace cosas que aparentan ser buenas y el que gana.
mientras que el villano hasta lo representan de colores oscuros como el negro, el rojo, que pues alude a otras cuestiones y es el que pierde, el que hace cosas malas y el que desea el mal. Entonces la trascendencia de estos estereotipos conceptuales los que hoy en día definen qué es ser un héroe y qué es ser un villano. Y se considera que un héroe solo puede ser héroe y un villano solo puede ser un villano. Se deja de tener en cuenta ese punto que estudian las ciencias humanas del hombre falla y el hombre también hace cosas buenas. Esto nos lleva pues a las siguientes preguntas, teniendo en cuenta todo lo que mi compañera dijo previamente, y es que en qué medida es acertada la clasificación héroe o villano de quien juzga o observa dicha persona, y hasta qué punto se puede asociar una persona como héroe o villano manteniéndose pues un juicio imparcial. Entonces definamos héroe de una forma menos subjetiva y también lo mismo con villano. Entonces un héroe es una persona ilustre y famosa por sus virtudes. Lleva a cabo una acción heroica. La palabra héroe en su sentido etimológico viene de ser hijo de Dios y de un hombre, o sea, más allá de un hombre y menor que un dios, es decir, que se le otorgan capacidades superiores al mundo en el que él está. Bueno, mientras que el villano es usualmente conocido por ser descortés, por ser indigno, por ser malvado y también por ser un habitador de un lugar que siempre va a estar y que siempre esa persona va a estar alienada del resto, nunca va a tener una perspectiva igual que el resto de personas. Bueno, entonces comencemos con Daredevil. En resumen, los puntos que tenemos en cuenta de Daredevil como personaje, no como serie, es que él es un héroe para los pobres, su forma de pensar versus cómo él actúa. Él piensa de una forma desde su papel como abogado muy transparente, pero él actúa en las noches de otra. El hecho de que él enmascare su identidad para llevar a cabo esta justicia que él toma en sus manos. Él se cree tener la capacidad de como ver el mundo con la justicia, y la controversia que hay entre cómo él manipula la ley desde su personaje de Daredevil y acude a la violencia versus la capacidad que él tiene de diálogo, que es una herramienta fundamental en toda sociedad en su papel como abogado. Entonces, desde la ética de las ciencias humanas salen de aquí varias preguntas. Entonces, desde la ética, verdaderamente son éticas sus acciones, cómo él considera y cómo se da cuenta que lo que él hace, tomar esa ley en sus manos y hacer justicia, eso verdaderamente es ética, eso verdaderamente es algo que está bien hecho. Porque agrede físicamente a las personas solamente por la convicción personal. Si bien es algo que él hace bajo la ley, es algo que no está aprobado por la ley. Desde las ciencias humanas vemos ese alter ego, o sea, el por qué, o sea, en qué medida un hombre siente la necesidad de enmascarar su identidad, que en el caso de él, siendo un abogado, va en contravía de lo que él hace al estar disfrazado de Daredevil. Entonces es como esa emoción que él lleva dentro de sí por cómo creció en Hell's Kitchen, la ciudad súper corrupta, lo afecta el juicio que él tiene como abogado y como persona pues que actúa en las noches. Hay un paralelo, o sea, de lo que acabamos de decir de Daredevil, vemos un paralelo en Álvaro Uribe Vélez, en nuestro contexto nacional, local. Entonces vemos que Daredevil manipula la ley por convicción personal. No tanto en el sentido de que mueva las leyes porque él no está en capacidad de eso, sino que hace uso de sus habilidades, de sus facultades para hacerlo, y él es motivado por experiencias personales. En el caso de Daredevil, su padre murió a manos de los grandes corruptos, las corporaciones en Hell's Kitchen, y en el caso de Álvaro Uribe Vélez, él no tanto manipula la ley, sino que hace uso de ella para mover un pueblo y que todos estén a favor de su misma idea. Y esa misma idea de él, si bien es coherente en el marco nacional de la violencia y en todo lo que se ha vivido, también es motivada por el hecho de que Álvaro Uribe Vélez, su padre, fue asesinado por la guerrilla, y la guerrilla siempre fue su principal objetivo durante sus 8 años de presidencia. Bueno, dicho eso, Álvaro Uribe Vélez, obviamente al ser un presidente, se podría hablar de muchas cosas, sin embargo decidimos hacer el paralelismo con una situación muy puntual, y se llama lo que él hizo, que es la Ley de Justicia y Paz, también conocida como la Ley 975, que fue en el 2005. Entonces, esto nos llevó a la pregunta de que hasta qué punto es fiable una ley teniendo en cuenta la inversión emocional del autor en ella. Como había dicho mi compañera previamente, es de importancia resaltar que pues, su padre fue asesinado por esta guerrilla.
Bueno, ahora les vamos a hablar un poquito más sobre la ley 975 y lo que ella busca y los objetivos que ella tiene. Bueno, más o menos sus objetivos principalmente son coger a todas las personas que pertenecen como a esos grupos guerrilleros, que estas personas se entreguen pues al Estado y que denuncien a sus cabecillas. Todo esto con el fin y, o sea, el principal objetivo de castigar a esas cabecillas y pues someterlos pues a todo lo que, a sus procesos de impunición, y mientras que esto llevaría pues a la desmovilización de pues todas estas personas. Y no solo esto, sino que las víctimas de todos esos grupos guerrilleros serían no solo entregadas una cierta indemnización para pues su duelo, para el manejo de su duelo y por pues la vida y el familiar que fue pues asesinado, sino que esto también pues llevaría a lo que Álvaro Uribe Vélez quiere, que es pues la paz a nivel nacional. Entonces, en el marco de esta ley de anticipadas que acaba de exponer mi compañera, llegamos como a dos conclusiones en la forma de las ciencias humanas y las éticas. Si bien la ley propone que todos los, quitarse las armas, desmovilizarse y sancionar solamente a los cabecillas, ¿cuál es esa obligación moral de un ciudadano? O sea, verdaderamente, ¿cuál es la culpa que tiene un cabecilla si él no propiamente fue quien tomó esas acciones violentas contra las familias? Y en la ética, ¿hasta qué punto trasciende de forma equitativa la ley 975 para todos los implicados? Si bien parece injusta para los que hicieron el acto de violencia, es coherente pensar que, bueno, está bien, ellos lo hicieron mal, pero ¿en qué momento es esa ley justa para todos los implicados, para todos los familiares? Ahora mi compañera les va a dar el caso, unos ejemplos puntuales donde esta ley no trasciende de forma transparente y se da a entender por qué las acciones de Álvaro Uribe Vélez a veces son heroicas o son villanescas. Bueno, primero que todo, antes de comenzar con el caso puntual, es importante mencionar pues lo que dijo Álvaro Uribe Vélez frente a la ley 975. Y es que el gobierno que presidí combatió al paramilitarismo, lo desmontó, lo sometió a la justicia y a la reparación de víctimas, llevó a muchos de sus integrantes a la cárcel y extraditó cabecillas. Entonces, dicho esto, nosotras cogimos un caso puntual que fue la de Mercedes Echeverría, que era una líder sindical desplazada de Barranquilla. Entonces ella manifiesta que el Estado hace lo que quiere con nosotros. Ahora nos dice que la plata que nos hace falta nos la van a pagar de a poquitos. Tenemos una orden de un magistrado, pero no nos sirve de nada. Entonces todo esto nos lleva pues como a cierto juicio ético en que de verdad si es justo para ella o para pues el resto de personas que fueron víctimas y el Estado pues no le respondió de manera en que pues se suponía que era el objetivo de la ley 975. Entonces vemos como en la parte ética, si la percepción de las víctimas ante el hecho de que sus familiares fueron asesinados y pues nadie paga directamente por pues estos tipos de casos. Entonces esto nos lleva a las preguntas que verdaderamente cuánto vale una vida, porque como mencionamos previamente, a las víctimas se le iba a dar cierta indemnización, exacto. Y pues cómo exactamente se repone una vida, si es con dinero, si es con cómo va a ayudar eso al duelo de una persona que acaba de sufrir una pérdida de un familiar o un amigo. Y este es el punto más controversial de la ley 975, porque en qué medida puede un presidente o puede un comité organizador determinar cuánto vale una vida y cuánto verdaderamente fue ese sufrimiento y cómo esa familia, desde cómo vieron la situación, pueden reponer esa pérdida en plata. O sea, esa es la controversia donde una ley en realidad no va a reponer la violencia que hay en un país. Y es ahí donde los diálogos de paz y lo que pasa hoy en día en nuestro país está en juego. Entonces este es el ejemplo de Edgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio, un cabecilla de la paramilitar, y él es responsable de más de 800 víctimas. Estas víctimas fueron prometidas por los gestores de la ley 975, que les harían un segundo pago parcial de la indemnización.
Este segundo pago nunca llegó y el único primer pago que le dieron eran 200.000 pesos. Entonces es ahí, volvemos a lo mismo. ¿Cómo se repone una vida en plata? Y cómo prometen algo y aparte no lo cumplen. Entonces esta trascendencia y la transparencia de la ley que iba a acabar aparentemente y en la voz de ese carismático líder, mejor dicho, aquí llegó la paz de este país, nunca llegó. Y esa justicia nunca llegó. En cambio, bueno, esto lo vamos a ver más adelante como varias gente de diferentes mundos ven al Álvaro Uribe Vélez como un héroe o un villano. Entonces este es el ejercicio de la vida real. Entrevistamos a dos personas que conocemos su contexto, entonces aquí como esa percepción que ellos tienen de las cosas afecta su emoción, su juicio de una persona. Entonces el primer sujeto es de la zona de influencia del partido del Lago, partido hoy en día Centro Democrático, al que Álvaro Uribe Vélez siempre perteneció y del que fue miembro mientras fue presidente. Y de familia de herencia uribista, no en el sentido económico, sino en el sentido de que por como creció en La Guajira, un departamento que vio los cambios de la FARC, la seguridad vial, la confianza inversionista, todo esto, él lo vio de una forma totalmente diferente a nuestro segundo sujeto. Bueno, él primero que todo vivió de cerca lo que fue la toma de tierras por los paramilitares y además de esto, pues conoce la realidad de los éxitos militares. Entonces, esto obviamente tomaría esta paradoja que hay entre estos dos sujetos, más o menos es como el desarrollo y lo que desenvuelve toda nuestra presentación. Y a continuación pues van a verlos a ellos dos y sus puntos de vista frente a si Álvaro Uribe Vélez es un héroe o un villano. Expresidente Álvaro Uribe Vélez, ¿héroe o villano y por qué? Es un héroe porque ha sido el mejor presidente de la República durante toda la historia de la República de Colombia. Implementó su política de seguridad democrática que redujo ostensiblemente al narcotráfico y el terrorismo. Implementó su política de confianza inversionista que logró desarrollar al país en múltiples sectores. La cohesión social y la implementó también con el objeto de articular la problemática de una vivienda digna, una buena salud para la población y una educación ejemplar. Implementó también los diálogos populares con el objeto de ponerle la cara al país y resolverle la mayoría de sus problemas, y austeridad en el gasto. Álvaro Uribe Vélez, héroe o villano, ¿por qué? Bueno, de héroe no tiene nada, un personaje maquiavélico terriblemente desastroso para la historia del país. De los presidentes que conozco y tengo idea, es el peor de los que he visto y eso es mucho decir para un país de tan pésimos presidentes como Colombia. No sé si haga falta citar las cosas que ya son sumamente conocidas por todo el mundo. ¿Qué les puedo decir? Apoyó a las Convivir, que terriblemente después se convirtieron en una vaina supremamente terrible para Colombia, como lo fueron las autodefensas. Todo el tiempo se hizo el loco con eso, hay acusaciones en su contra. Toda su maquinaria parlamentaria, alrededor de 62 políticos que apoyaron sus candidaturas, están presos y hay otro montón más que están siendo investigados, todos por vínculos con la parapolítica, a lo que él siempre se ha negado y ha dicho que es una persecución, lo cual tendría que ser una increíble coincidencia que todos los políticos que están acusados de parapolítica son de su coalición política. Apoyó los falsos positivos mancomunadamente con quien es nuestro presidente ahora, que es otro caso desastroso. Redactó aparte de la ley 100 que volvió a la salud un negocio, que dio origen a la creación de la GPS, que terriblemente han dado más muertos que la misma FARC, a quien él se empeñó en destruir en sus 8 años, cosa que no logró. Subió la edad de pensión para hombres y para mujeres, se ayudó de su investidura como presidente para favorecer a sus hijos, que se enriquecieron de manera ilícita comprando territorios a precio de huevo y que después fueron zona franca. O sea, aquí puedo demorar horas y horas explicándole todas las cosas. Compró la reelección, las personas a las que les compró la reelección están presas. Bueno, luego de ver los videos, entonces nos vamos a esto, o sea, ¿cuál es la interpretación? Entonces encontramos un ciclo entre las formas del conocimiento que planteamos y las áreas del conocimiento que nosotros hemos planteado. Si bien ambos sujetos es evidente la diferencia que hay que tener en cuenta por qué es que ellos ven a Álvaro Uribe Vélez de esta forma, porque uno lo ve como lo mejor que le ha pasado al país y el otro lo ve como lo peor.
sin nosotros decir nada. Nosotros llegamos donde ellos, porque los conocíamos y habíamos hablado con ellos antes del tema, les dijimos, hey, te podemos hacer una pregunta, te queremos grabar. Y miren la coincidencia, ambos empezaron con opuestos. O sea, la primera frase del primer sujeto fue, es el mejor presidente que ha tenido Colombia, y el segundo es, Álvaro Uribe Vélez de héroe no tiene nada. Entonces es aquí donde, por ejemplo, esa razón que ellos ven, o sea, para ellos no hay quien desmienta su opinión de Álvaro Uribe Vélez, va ligada a la forma como ellos actúan y como ven a ese personaje. Entonces desde la ética para ellos, para uno ha hecho lo peor que pueda haber, lo peor que le ha llegado a nuestro país, pero para el otro es lo mejor. O sea, sencillamente para él no hay quien haya sido mejor y anhela el día de que llegue alguien como él o que vuelva a estar en el poder. Y esa es la emoción que hay detrás de ellos, o sea, esa emoción que ellos vivieron de, por ejemplo, el sujeto uno cambiar su vida radicalmente, no en el sentido económico, sino en el sentido de que puedo salir y sentirme seguro. Cambio del otro, de que le quitaron la tierra a los papás, la finca, porque los paramilitares tenían que poner un frente con la guerrilla, que el amigo que él veía todos los días se volvió un falso positivo, lo mataron porque sencillamente el gobierno tenía que mostrar que tenían éxitos militares. Entonces es un ciclo. Nunca exactamente haber una opinión parcial de si alguien es un héroe o es un villano, porque cada quien lo ve de una forma diferente. Entonces aquí es donde nos vamos a otros ejemplos de la vida real, donde este ciclo que nosotros proponemos se ha seguido viendo desde antes de que hayan personajes como Álvaro Uribe Vélez y Daredevil, y en situaciones ajenas a lo que es la política y las ciencias humanas. Primero que todo, si lo vemos desde un punto histórico, está el líder totalitario de China, que es Mao Zedong. Él es un personaje, pues era un líder que también se puede ligar mucho, se puede pues comparar mucho con el expresidente Álvaro Uribe. ¿Y por qué? Mao Zedong fue una persona que fue idolatrado, amado por los campesinos. ¿Por qué? Porque él era una persona que provenía de los campesinos, es decir, esa relación emocional que él tenía con esas personas fue lo que llevó que en 1949 ascendiera al poder como líder totalitario. Sin embargo, cuando aquí mencionamos lo de los intelectuales, eran personas que además de pertenecer a una nomenclatura, es decir, totalmente ajenos a Mao Zedong, ellos no eran para nada apoyados, incluso eran las personas que fueron masacradas y asesinadas durante la Revolución Cultural. Entonces vemos como Mao Zedong incluso hoy en día es todavía idolatrado por los campesinos y por las clases bajas, mientras que por los intelectuales, los que fueron por tanto tiempo asesinados, pues claramente ven a Mao Zedong como la persona que es el responsable de más de 70.000 millones de muertes. Poniendo esta misma teoría que hemos planteado con la teoría del conocimiento, vemos esto en un área totalmente distinta y que quizás nunca se hubiera podido ver la relación de emoción, juicio, razón, ciencias humanas, la fertilización in vitro. Este proceso mediante el cual las parejas que no pueden tener hijos o mujeres que deciden tener sus hijos por su cuenta, surrogate mothers, o sea, todo esto, cómo se ve desde dos puntos. Entonces estos dos puntos, quizás estas son dos áreas del conocimiento. La religión, por ejemplo el catolicismo tomándose como ejemplo, y la ciencia. Entonces el catolicismo es de la emoción y ese apego emocional a la Biblia y a las leyes de Dios parcializadas, ya conocidas a nivel mundial porque es tan subjetiva esta perspectiva de la Iglesia Católica. Sin embargo la ciencia, entonces la ciencia la ve como una necesidad. Para unos, para la religión, la fertilización in vitro es lo peor que hay, es jugar con la imagen de Dios, es desafiar a Dios, desafiar la ley del mundo, pero para otros es sencillamente lo más coherente que hay. O sea, si alguien necesita tener un hijo, si alguien quiere procrear, sencillamente porque no lo va a hacer. Y esto nos lleva a nuestra conclusión. Entonces, en nuestra conclusión nosotras retomamos nuestra pregunta, que es hasta qué punto nuestro entorno afecta la perspectiva del actor del conocimiento, y es prácticamente a este momento lógico para todos los que nos vean nuestro análisis de la teoría del conocimiento, cómo los dos personajes que decidimos analizar y las situaciones que desprendimos de este análisis a partir de esta situación de la vida real demuestran esta perspectiva y esa emoción afectando el juicio de si alguien es un héroe o alguien es un villano, si algún método, algún mecanismo es bueno o es malo. Es esa paradoja que hay entre los dos, es una dualidad. Y además es de importancia resaltar que nosotras, mientras que estábamos viendo un episodio específicamente de Daredevil y mientras que estábamos pues conectando todo, vimos una cita en donde es de Ben Urich, uno de los personajes, que dice que no existen héroes ni villanos, solo personas con diferentes agendas. Y nos pareció tan importante traer esta colusión por el simple hecho de que
Álvaro Uribe Vélez no es ni héroe ni villano, simplemente fue una persona con objetivos que favoreció a algunos y no favoreció a otros. Entonces aquí es donde vemos cómo si cogemos a una persona, a un individuo, siempre lo va a ver desde su perspectiva y desde su inversión emocional y pues análisis, es decir, razonamiento pues previo de cómo pues benefició a esa persona, porque fin de cuentas el ser humano siempre va a ser una persona que va a mirar de qué manera lo benefició a él y según eso va pues a tomar alguna posición.